Buenas, pues bienvenidos a este que es su curso de Física 100. Solo déjenme ver si estoy grabando. Sí, creo que estoy grabando. Déjenme ver que esté compartiendo la pantalla correcta también. Sí, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a su curso de Física 100. Física 100, Física General 1, Física Introductoria, como ustedes le quieran llamar. Sí. En este curso, pues obviamente vamos a aprender o vamos a dar una primera vista a conceptos de física, como la clase lo indica. Particularmente nos va a interesar una parte de la física que se conoce como mecánica clásica, ¿verdad? Simplemente introductorio, no vamos a ahondar mucho en conceptos demasiado profundos. La clase no es extremadamente complicada, pero sí es una clase que requiere dedicación y yo espero pues encontrar eso en ustedes. Sí, espero que hayan leído las secciones del libro propuestas en la calendarización que pues ustedes tienen. Y la verdad es que siempre que nos acercamos a una ciencia, es importante que definamos qué es esa ciencia. Entonces aquí viene la pregunta importante de la clase de hoy. ¿Qué es la física? Sí, por supuesto que hay muchas definiciones, probablemente todas entre ellas equivalentes, pero siempre que se estudia una ciencia nueva, lo primero es definirla, ¿no? En particular, ya que es una ciencia, tiene que estar bien ordenada, tiene que tener una sistematización y tenemos que saber de qué se trata. Si yo les pregunto qué es la física, digamos, ahorita probablemente algunos no lo sepan definir bien, pero sí esperaría que para el final del curso sí sepan bien qué es la física. Bueno, la física es la ciencia que se encarga del estudio o que estudia tres cosas: el tiempo, el espacio, la materia y sus relaciones entre ellos. Entonces, por supuesto, aquí viene el concepto de fenómeno físico. Un fenómeno físico es aquel que involucra tiempo, espacio, materia y alguna relación entre ellos. ¿Sí? Definir ya lo que es tiempo, espacio, materia, incluso definir una relación entre ellos, es algo que no nos va a interesar a nosotros, sobre todo porque se ocupan otros conceptos, digamos, más fundamentales, más abstractos, quizá más formales para su tratamiento, que pues a nosotros no nos va a interesar en este curso porque este es un curso de física 100, sí, es un primer curso de física. Si ustedes estudian física por alguna casualidad, es poco probable porque hay relativamente pocos alumnos, pues profesores más adelante se van a encargar de explicarles eso. Yo no me voy a detener en esto. Intentar definir tiempo y espacio, pues es una cosa que sería, digamos, bastante complicada. Sí, vamos a hablar antes de entrar a los temas sobre algo bien importante. En física, si es que ustedes han llevado un curso de física en el colegio, si no les comento, lo que nos interesa es resolver problemas. Sí, normalmente, si no es que siempre, en un examen lo que van a encontrar es una serie de problemas que hay que resolver. Entonces surge otra pregunta fundamental. ¿Cómo atacamos los problemas? ¿Cómo atacar problemas? Les comentaba antes que muchas veces los problemas ni siquiera son de conocimiento de física o de entendimiento de conceptos de física, sino que muchas veces el problema viene en el idioma, particularmente en el español. Entonces, a veces se tienen problemas de español de comprensión lectora. A este nivel, a nivel universitario, pues ustedes se espera que tengan cierto nivel de comprensión lectora. De hecho, es una parte bastante importante del examen de admisión que se evalúa. Si ustedes sacaron una nota alta en el examen de admisión porque están estudiando ingeniería, pues esperaría que tengan desarrollado eso. Sin embargo, siendo realistas, yo sé que muchas veces no tenemos eso desarrollado. Incluso yo cuando llevaba física 100 no lo tenía bien desarrollado. Incluso ahora todavía tengo algunos problemas de comprensión lectora que son normales, ¿verdad? Pero
Muchas veces el problema se reduce a español. No entendemos bien qué nos están preguntando, perdón, no entendemos bien los datos que nos están dando. Sí, entonces, parte del curso, parte fundamental del curso, aunque no sea un curso de español, como muchas veces he recibido respuestas de algunos alumnos, aunque no sea curso de español, el español aquí hay que manejarlo bien, hay que tener una buena comprensión lectora. ¿Cómo se desarrolla la comprensión lectora? Sí, leyendo y preguntando. Sí, entonces de ustedes se espera que lean el libro de texto, que lean el libro de texto siempre que puedan. Esta es una clase, como ya les he dicho, se tiene que estudiar a diario. Se espera que ustedes estudien a diario esta clase. Ok, entonces, por supuesto, si es una ciencia que estudia tiempo, espacio, materia, relaciones entre ellos, nos va a interesar hacer mediciones, sobre todo porque la física es una ciencia en gran medida experimental. ¿Tiene un componente teórico? Por supuesto que sí, pero incluso los componentes teóricos tienen que tener componentes experimentales, porque de lo contrario, digamos que no estamos tratando de física en sí, sino que sería matemática. Sí, por supuesto que tienen sus relaciones entre ellos, pero la física como tal es una ciencia experimental. Las predicciones teóricas que se hagan tienen que estar fundamentadas en experimento, o mejor dicho, tienen que dar resultados a un experimento ya conocido, tienen que reproducir los mismos resultados o tienen que predecir resultados de experimentos que se puedan hacer. Sí, entonces en ese sentido, la física es una ciencia experimental. Como tal, necesitamos eh, mediciones, primero que nada, precisas, que yo pueda saber y replicar experimentos en cualquier lugar del mundo con exactamente las mismas mediciones. En base a esto, en base a la necesidad de obtener mediciones precisas que sean las mismas en todo el mundo, se funda lo que es el sistema internacional. O se establece lo que es el sistema internacional, que es simplemente una serie de convenciones que nosotros utilizamos para algunas mediciones. La necesidad del sistema internacional surge en que antes habían unas medidas bien raras, yo me imagino que ustedes las conocen. Por ejemplo, la pulgada. La pulgada es de algo que se conoce como el sistema inglés o el sistema imperial, sistema británico, ustedes le quieran llamar, que por ejemplo la pulgada se definía como el dedo gordo del rey en turno. Sí, entonces yo cómo podía repetir esa medición. Si alguien me decía algo mide 3 pulgadas, pues mi pulgar no es del mismo tamaño que el pulgar del rey en turno. Lo que es más, cuando se cambiase de rey, se iba a volver a cambiar de la medición, ¿sí? No era una estandarización. También está, por ejemplo, los codos, los estadios, que un estadio se definía como un campo plano. Imagínense que yo les diga, te vendo un estadio, y como se define simplemente como un campo plano, eso podría ser pues cualquier cantidad de metros cuadrados. ¿Sí? Estaban las yardas que se determinaban según el cinturón del rey, imagínense. Estaban, ¿qué más? El pie era la medida del pie del rey. ¿Sí? Entonces no había forma de replicar resultados exactos con ese sistema, si es que lo puedo llamar sistema, porque la verdad es que no estaba bien organizado, ¿sí? No había forma de replicar resultados. Entonces, a partir de esto es que surge la necesidad, cuando la física nace ya por 1750 y algo, surge la necesidad de que todo se pueda medir, ¿sí? Entonces, y lo que es más, que se puedan replicar esas mediciones. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad del sistema internacional. Como no es una clase de historia de la física, digamos que no nos van a interesar mucho las fechas, ni en qué momento surge cada, ni en qué momento surge cada, ni en qué momento surge cada medición, cada dimensión o cada parámetro, por ejemplo. No nos va a interesar cuándo surge, ni cuándo surge cada unidad de medición, tampoco nos va a interesar. Lo que sí nos va a interesar, por ejemplo, es de estas tres cantidades, por supuesto, la que está asociada con el tiempo es el tiempo, evidentemente. La que está asociada con el espacio sería la longitud, ¿sí? Y la que está asociada con la materia es la masa. Las relaciones entre ellas pues, serían cosas como energía, fuerza, etcétera, que también vamos a definir en su momento las unidades. Por mientras, me va a interesar definir las unidades básicas de estas tres cantidades fundamentales. El tiempo. Y a veces hablo rápido, por favor no duden en decirme, disculpe, está hablando demasiado rápido, no le termino de entender.
Lo bueno que la clase queda grabada, entonces, pues ustedes la pueden reproducir más lento, digamos, más rápido, si creen que estoy hablando demasiado lento también. Bueno, el tiempo se mide en segundos. La unidad del sistema internacional es el segundo, su abreviación es la letra S minúscula. ¿Cómo se define un segundo? Pues la verdad no me gustaría meterme al problema de la definición exacta de un segundo, sí, pero tiene que ver con el paso de el tiempo. Por supuesto que el tiempo al final solo es un parámetro de el lapso que toma que pase un evento. ¿Sí? Eso es lo que nos va a interesar del tiempo. Como les dije, el tiempo se mide en segundos. Tenemos la longitud. De nuevo, definir longitud como tal puede ser un problema, pero digamos que ustedes tienen la noción, saben que una regla, por ejemplo, sirve para medir longitudes, ¿sí? Saben qué es un centímetro, ¿sí? Etcétera. La unidad en el sistema internacional es el metro, se abrevia con la letra minúscula M. De nuevo, pues no me interesa definir formalmente qué es un metro, si bien se sabe, esto tiene que ver con la velocidad de la luz, sí, pero pues digamos que ahorita voy a asumir, no de alguna forma paternalista, sino pues por cuestiones prácticas, que ustedes no tienen conocimiento de eso y simplemente ahorita me van a creer que la longitud pues sirve para medir, digamos, distancias que ustedes tienen, pues deberían tener una noción de lo que es la longitud, aunque sea de forma informal. Por último tenemos la masa. La masa, a diferencia de estos dos, se mide en una potencia, que es el kilogramo. Su abreviación es K mayúscula, G minúscula. Sí, es básicamente 1000 gramos. Sí, pero el gramo no es la unidad del sistema internacional. Hay un sistema CSG, que significa centímetros, segundos, metros. Perdón, centímetros, segundos, gramos, CSG, que ha entrado en desuso. Sí, porque no utiliza el metro como tal. Y habían otras unidades ahí que estaban medio raras, no forma parte del sistema internacional. Sí, se preguntarán por qué el kilogramo, por qué no el gramo. Digamos que en la vida diaria es más fácil medir kilogramos que gramos, ¿ok? Normalmente, por ejemplo, a ustedes cuando los pesan, no les van a decir pesa 87.000 gramos, no, le van a decir pesa 87 kilos. Lo que es más, en Honduras normalmente a uno cuando lo pesan en libras. Y ahí viene otro concepto que es el peso, que es distinto a la masa, pero que se pueden medir de forma similar. Esos son otros 20 lempiras que vamos a discutir en su momento, ¿verdad? Ahorita simplemente estamos definiendo las unidades del sistema internacional. En ese espíritu, hay una cosa importante que me gustaría hablar ahora, que son los prefijos de unidades. Sí, los prefijos de unidades, también conocidos por algunos en sus colegios, inclusive si estudian ingeniería eléctrica o física o astronomía, lo vieron en su clase de química fundamental. A veces se les conoce como prefijos griegos, ¿sí? Tiene que ver, por supuesto, con aquello que ustedes conocen como notación científica. Yo espero que hayan visto en cierta medida en el colegio, sobre todo en su clase de ciencias naturales, allá en primero o segundo curso. Pero igual, no estoy asumiendo que lo saben, entonces voy a hacer un repaso siempre y ustedes siempre pueden revisar eso en su libro. Bueno, tenemos los que van hacia cantidades más pequeñas, que se escriben todos con minúsculas, eso es importante. Tenemos deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto. Hay otro más pequeño, pero no nos va a interesar. De hecho, hay dos más pequeños, hay muchos más pequeños, perdón, son como 6 más. Pero vamos a llegar hasta femto porque más o menos hasta ahí llegan las medidas físicas posibles. Entonces, deci es por 10 a la menos 1, una cantidad por 10 a la menos 1. Centi es por 10 a la menos 2. Mili es por 10 a la menos 3. Micro es por 10 a la menos 6. Solo estos tres van en orden. De ahí se van saltando en potencias de 3. Nano es por 10 a la menos 9. Pico es por 10 a la menos 12. Femto es por 10 a la menos 15. Sí, y a medida vamos creciendo en potencia, las cantidades se hacen muchísimo más pequeñas. Por ejemplo, un decímetro serían 10 centímetros. Es algo que ustedes se pueden imaginar fácilmente.
Un centímetro sería cada división de una regla, cada división grande de una regla, todavía se puede imaginar fácilmente. Un milímetro, pues sería cada una de las divisiones pequeñas de una regla, todavía se puede imaginar fácilmente. Un micrómetro, por ejemplo, es la medida del ancho de un cabello. Miren que aquí ya dimos un salto bastante grande. Un nanómetro, por ejemplo, 10 nanómetros es la medida que tiene un núcleo atómico. Perdón, la medida que tiene un átomo como tal. Sí, las medidas de los átomos normalmente miden 10 nanómetros. Un Armstrong. Sí, ese también tiene un nombre especial, pero bueno. Eh, si nos vamos más abajo todavía, un picómetro sería la medida de un núcleo atómico. Y un femtómetro se estima que es más o menos la medida en la que oscila un electrón. Entonces, cada vez vamos cayendo más bajo, más pequeño, y se hace más difícil de imaginar. Sí, entonces es bueno que siempre tengan en mente esto, sobre todo a la hora de resolver problemas, que ustedes se hagan una idea de qué tan grandes son las cantidades que están hablando. Bueno, para arriba o hacia arriba, las cantidades positivas tenemos deca, todas con mayúscula, hecto, kilo, mega, giga, tera y peta. Entonces, deca sería 10, hecto sería 100 o por 10 a la 2, kilos por 10 a la 3, 1000, megas por 10 a la 6, 1.000.000, gigas por 10 a las 9, ¿sí? Serían 3 ceros más del millón, miles de millones. Teras por 10 a la 12, que serían billones, millón de millón. Petas por 10 a la 15, que serían miles de billones. Entonces, la verdad, de nuevo, esto crece bastante rápido. Digamos que un decámetro, pues son 10 metros, es más o menos, ustedes 10 pasos. Un hectómetro es que ustedes den 100 pasos aproximadamente. Un kilómetro, pues ya se lo pueden imaginar. Un megámetro serían 1.000 kilómetros, que sería como ir a San Pedro de Sula, regresar a Tegucigalpa 2 veces. Y si se fijan, crece muy rápido. Sí, y así sucesivamente con gigaterapeta, tanto así que el universo imaginable anda por 10 a la 23, pongan en metros. Entonces crece muy rápido. De nuevo, esto es para que ustedes se hagan una idea y a la hora de tratar ejercicios, vean si sus respuestas tienen sentido o no. Siempre es importante pensar en la respuesta de un ejercicio y no simplemente copiar. ¿Ok? Como les dije antes, está el sistema inglés. El sistema inglés está muy utilizado en Estados Unidos. No se ha dejado todavía. Ahí tenemos pulgadas, pies, yardas, libras. Incluso aquí, por ejemplo, si ustedes van al supermercado, todavía les cobran las cosas por libra. Sí, hay otros países que se las cobran por kilogramo. En Honduras, pues nos quedamos con la libra. Ok, pero nosotros a lo largo de este curso y probablemente todos los cursos de física que lleven, vamos a usar, sí, el sistema internacional. Hay casos especiales que un ejercicio les va a pedir alguna conversión o algo por el estilo. Sobre todo en su vida ya como ingenieros hay muchas máquinas que trabajan con sistema internacional, por supuesto porque son diseñadas en Estados Unidos. Entonces, caso muy popular, depende de donde ustedes vivan, y han tenido conocimiento o han estado cerca de un aire acondicionado. Ese aire acondicionado mide su potencia en BTU, unidades británicas térmicas. Sí, hay muchos carros que, por ejemplo, todavía trabajan con caballos de fuerza para medir la potencia. Por ejemplo, un caballo de fuerza se mide como la fuerza que tiene que ejercer un caballo durante un segundo para levantar una piedra. Sí, que piedra es una medida inglesa del tamaño de una roca más o menos grande. Sí, entonces, por ejemplo, esas son las cosas que no gustaron del sistema inglés y que nos deshacemos de ella en el sistema internacional por la necesidad de tener mediciones precisas que fueran equivalentes entre ellas en cualquier laboratorio. Ok, entonces ya les adelanté eso, pero puede surgir como pregunta, ustedes me pueden decir, profesor, ¿y yo para qué necesito convertir unidades? Sí, conversión de unidades. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesito convertir unidades? Pues como ya he dicho antes, hay muchas máquinas que, por ejemplo, son diseñadas en Estados Unidos y pues
miden el sistema inglés. Nosotros necesitamos el sistema internacional porque ese es el que es convención en otros lados. Sí, también está la posibilidad de que usted compre, qué sé yo, una serie de material de Estados Unidos, lo compra como yardas, pero en Honduras se lo tienen que facturar por metro. Sí, entonces, pues pueden surgir muchas razones por las cuales necesitemos convertir unidades, y sobre todo cuando estamos trabajando de un país a otro. Ok. Eh, Otra cosa que me gustaría discutir, no sé cuánto tiempo llevo de la clase, pero otra cosa que me gustaría discutir es lo siguiente. Toda ecuación, y ustedes ya conocen el término de ecuación de ya de su clase de 110 de cálculo uno también, ¿verdad? Toda ecuación debe tener sentido dimensional. Entonces, por dimensiones, nos referimos a masa, tiempo. Permítanme que se me va a descargar la computadora. Denme un segundo. Sí, entonces les decía que toda ecuación debe tener sentido dimensional. En el sentido de que si yo tengo masa a este lado, pues eso solo puede ser igual a masa. Y esto ayuda sobre todo cuando ustedes crean que una ecuación no tiene sentido o cuando estén resolviendo un problema, quieran implementar varias ecuaciones. Es importante que siempre se quede con el sentido dimensional. Sí, va a ser imposible que yo tenga, o no tiene sentido, que yo tenga masa igual a masa por tiempo. Sí, eso carece de todo sentido. Esas cosas no van a pasar en física. Por supuesto que esto ustedes lo van a ver en su primer laboratorio. Sin embargo, a mí me gustaría dejar claro esto para que lo sepamos que pues también aplica en la clase. Vamos a hacer un ejemplo de conversión de unidades. Y pasar. Y es un ejemplo sencillo. Yo digo sencillo, pero para mí, si alguien tiene alguna duda, pues no dude en decirme, no dude en hablar o escribirme a Telegram si le da pena hablar, ¿verdad? Pasar de 3 minutos, pasar 3 minutos a segundo. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de unidades? Es posible que ustedes hayan visto esto en el colegio, ¿verdad? No me extrañaría, no sé cómo lo hacía su profesor del colegio, pero yo sugiero hacerlo de la siguiente manera. Tenemos 3 minutos, el minuto se abrevia como min, y queremos pasarlo a segundos. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Y noten que no he perdido la dimensionalidad de la ecuación. Aquí tengo tiempo, que estoy multiplicando por tiempo sobre tiempo. Esto obviamente es 1, ¿sí? Se queda sin dimensión y me queda dimensiones de tiempo siempre. Siempre es importante hacer eso, ¿verdad? Esto es como multiplicar por un 1 conveniente, porque estas son equivalentes. Un minuto tiene 60 segundos. Ok, entonces cancelamos minutos con minutos. Multiplicamos 3 por 60, que es 180. Dividimos eso entre 1, sigue siendo 180. 180 segundos. Sí, y eso es todo. Facilito, ¿verdad? De nuevo, yo digo fácil, pero si alguien no entendió, sin ningún problema puede preguntar. Ok, vamos a hacer otro ejemplo, otro ejemplo. Entonces, nos dice el diamante más grande del mundo. Y mi letra es algo fea, ¿eh? No me he disculpado por eso todavía, me disculpo. Si alguien no entiende lo que estoy escribiendo, pues no duden en preguntar. Ay, esto no sé por qué ya no desaparece. Entonces desaparecería más fácilmente. Ahí estamos. El diamante más grande del mundo tiene un volumen. El volumen es un concepto que aún no estudiamos, ¿verdad? Pero se presupone que ustedes ya lo conocen. Volumen es 3 veces una medida de longitud. Sí, largo por ancho por alto.
con un volumen de 1.84 pulgadas. Cúbicas. Obviamente, ¿verdad? Porque volumen. ¿Cuál es su volumen en centímetros cúbicos? Toda palabra que tiene metro se acentúa la sílaba que está antes, ¿verdad? En centímetros cúbicos, importante recordar eso. ¿Y cuánto mide en metros cúbicos? Metros cúbicos, a ver qué dice ahí. Metros cúbicos. Ok, empecemos. De nuevo, aquí es importante, les va a parecer de repente una tontería, no lo sé, pero es importante leer el ejercicio las veces que sean necesarias hasta que ustedes entiendan lo que les está preguntando. Sí, ahorita con los ejercicios básicos, a algunos les va a parecer una tontería, a algunos otros no. Pero sí es importante que se lea el ejercicio para entenderlo. Me dicen el diamante más grande del mundo tiene un volumen, ojo, me dan volumen de 1.84 pulgadas. Ahí tengo información. Cúbicas. ¿Sí? ¿Cuál es su volumen en centímetros? ¿Cuál es su volumen en metros cúbicos? Me piden dos cosas. Me dan otra cosa. Entonces, empecemos con el inciso primero. ¿Sí? Me piden su volumen en metros cúbicos. Entonces yo tengo que pasar pulgadas cúbicas. Este IN viene de inches, que es pulgada en inglés. Lo tengo que pasar a centímetros cúbicos, ¿verdad? Ok, así de sencillo. Entonces vengo yo y digo 1.84 pulgadas cúbicas por... Entonces yo sé que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Sí, pero no basta. No basta solo multiplicarlo una vez. Ese es un error bastante común, más común de lo que creen. Entonces se los estoy advirtiendo desde ahorita. No basta hacerlo una vez, porque si yo solo lo hago una vez, aquí es como que tenga x al cubo por 1/x. ¿Qué es esto? Esto es x cuadrado, ¿verdad? Me quedarían pulgadas cuadradas todavía. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacerlo un total de ¿cuántas veces? Tres. ¿Sí? Tengo que hacerlo tres veces para que esto tenga sentido. Otra vez, 2.54 centímetros sobre una pulgada. Entonces ya con los tres, pues puedo cancelar aquí. Ahí hay tres, uno, dos, tres. Aquí hay 3 centímetros, va a quedar centímetros cúbicos. Hacer esa multiplicación da 30 punto, un montón de cosas, ¿verdad? Pero da 1,56. Entonces voy a dejarlo en 2, 30.2 centímetros cúbicos. Y el hecho de cómo hacer redondeos lo van a ver en su laboratorio. ¿Sí? Como regla general, y es que esto es un poco complicado porque incluso es tema de una clase aparte, pero como regla general, a mí me va a interesar dejar tantas cifras después del punto como sea posible, según la información que me dan. Entonces, digamos que aquí me daban tres cifras y yo aquí doy tres cifras significativas. ¿Sí? Digamos que esa es una buena regla general, una regla de ojo de buen cubero para hacer este tipo de conversiones. A la hora del examen ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y yo cómo voy a saber hasta dónde redondear? Va a ser bastante evidente a la medida que vayan trabajando en problemas. ¿Sí? Si hay alguna duda al respecto, si no les queda claro, incluso después del laboratorio, pues no duden en preguntarme. Pero como regla general, va a ser según las cantidades que me den en el problema, las cifras significativas que me den en el problema, que aquí hay una, dos, tres, pues yo voy a intentar escribir la respuesta con la misma cantidad de cifras significativas. Sí, por ejemplo, aquí quedan tres. Si la respuesta hubiera sido 300.2, también dejaría 300.2. Porque digamos que es una convención no hablada, ¿sí? Dejaría por lo menos un punto decimal por ahí. Sí, sé que suena raro, sé que suena raro, van a haber más reglas sobre eso en su laboratorio, pero en la medida de lo posible, siempre tengan cuidado con ese redondeo, ¿verdad? No es que un problema va a estar mejor resuelto si ustedes me dejan este número.
en ningún momento. Sí, se prefiere así. Tampoco es que le voy a poner cero en un ejercicio si ponen más cifras significativas, porque eso no es lo que se está evaluando. Sí, pero pues tengan el cuidado siempre. Bueno, en la segunda parte me piden pasar esto a metros cúbicos. Yo, por supuesto, podría intentar hacerlo desde aquí, pero ya tengo la respuesta de este inciso. Así que vamos a partir de ahí, 30.2 centímetros cúbicos. ¿Lo quiero pasar a qué? Lo quiero pasar a metros. ¿Sí? Centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, yo sé que un metro, según las mediciones que habíamos visto ahí arriba, tiene ¿cuántos centímetros? Tiene que tener 100, ¿verdad? Multiplico esto otra vez. Hay que hacerlo 3 veces también. ¿Por qué? Porque ya tengo metros cúbicos. ¿Sí? Y les sorprendería las veces que me he encontrado con estudiantes de ingeniería, a ver, que no saben hacer esta conversión. Por ejemplo, aquí yo tengo un error. No puedo cancelar centímetros por metros. Sí, tengo que hacerlo al revés. Sí, pero si se fijan, pues yo inmediatamente me di cuenta, porque eso no me hubiera funcionado para cancelar los centímetros. Siempre es importante hacerlo así, aunque a ustedes les parezca demasiado trivial. Pues cancelo los centímetros, 1, 2, 3. Y sería dividir esto entre 100 3 veces. Sí, eso da 3.02 por 10 a la menos 5 metros. Lo podría dejar como 0.302 por 10 a la menos 6. ¿Se acuerdan? Notación científica. Por esto para acá, de resto 1 a este. Sí, perdón, sería al revés. Es 30.2, ¿no? Por 10 a la menos 6 metros. Sí, que sería 30.2 micrómetros. ¿Ok? Esas son por completo equivalentes. Cualquiera de esas respuestas es, por supuesto, válida. ¿Ok? Esta es la letra griega mu, no es una U, y representa micro, ¿verdad? En griego. Sí. ¿Ok? Bueno, pues seguimos. Ya vamos a terminar por hoy. Ya los dejo respirar. El último tema que nos toca tocar por el día de hoy es incertidumbre y cifras significativas, que como les dije, este es un tema que ustedes van a ver en su primer laboratorio. Signi, a saber qué iba a escribir ahí, ¿eh? Significativas. Como les digo, este es un tema que ustedes van a tocar en el primer laboratorio, pero es importante que ustedes sepan que ninguna medición es exacta. Ni la más precisa de nuestras mediciones en física es exacta. Siempre tienen incertidumbre, que es lo contrario de exactitud. Y es imposible que yo les asegure que algo mide 1 metro. Imposible. Siempre va a haber cierta incertidumbre. Como les digo, más de esto en su primer laboratorio, pero está el ejemplo del ejercicio anterior en el que nosotros, pues este no era el resultado preciso, sino que tenía varias cifras significativas por ahí. No cifras significativas, sino que tenía varios decimales, sí, tenía varios números después del punto, pero nosotros pues lo aproximamos. Esto lo hacen inclusive las calculadoras y las computadoras. El ejemplo es pi. Pi es un número irracional, que es 3.1415.9, una cantidad infinita de números. Es imposible obtener una medición precisa de pi. Después de todo, es un número irracional, ¿sí? Es imposible expresarlo exactamente. Entonces, como les digo, eso lo hacen hasta las calculadoras. No existe una cifra, no existe una medición que sea 100% precisa. Finalmente, el libro continúa con el tema de estimaciones. Es algo que yo les vine adelantando casi desde el principio de esta clase. Las estimaciones es básicamente una habilidad deseable en ingenieros, en licenciados en física, licenciados en astronomía, en el sentido de que ustedes se puedan dar una buena idea de si un resultado tiene sentido o no. Sí, y la verdad que esta es una habilidad que van a ir agarrando a medida se resuelvan ejercicios. Yo podría intentar ahorita decirles, por ejemplo, una persona mide, a ver, no sé qué iba a escribir. Una persona mide
A ver, 1 por 10 a la 6 centímetros. Y digamos, ustedes inmediatamente notan algo raro aquí, porque esto significaría 1 por 10 a la 3 metros. ¿Y esto qué es? Es 1 kilómetro. ¿Puede una persona medir 1 kilómetro? En ningún momento, ¿sí? Entonces, digamos que son mediciones, estas estimaciones son cosas que ustedes van agarrando a medida que desarrollan práctica y que tienen que ver con el sentido común, ¿sí? Que tienen que ver con si mi respuesta tiene sentido o carece por completo de sentido. Como les digo, es una habilidad deseable en ingenieros, en licenciados en física, licenciados en astrofísica. Sí, entonces, esta intuición se desarrolla a medida que ustedes hagan ejercicios y que cuando lleguen al final del ejercicio se pregunten, ¿tiene sentido mi respuesta? Pero que se lo pregunten de verdad, no, no digamos por encimita, mi persona, no sé qué iba a escribir ahí. Mi respuesta, me puse existencialista ahí, mi respuesta. ¿Tiene sentido mi respuesta? Sí, entonces eso surge de ahí. Sí, bueno, pues entonces espero que la clase de hoy, no sé qué tan larga me quedó, no sé qué tan larga fue. Eh, sí fue menos de 1 hora, obviamente. Espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Sí, recuerden que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier interrogante, pues ahí estoy en Telegram, me pueden escribir a cualquier hora. Inclusive en el peor de los casos, pues me pueden escribir al correo, me pueden escribir incluso en los comentarios de este video. Pues nada, que estén bien y nos estaremos viendo en las próximas clases.